economista Melvin Escudero para analizar un poco la situación económica de nuestro país. Melvin, muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. Yo quiero empezar preguntándole sobre el tema del dólar y esta comisión que ha anunciado el presidente del Consejo de Ministros, Bellido, para de alguna manera frenar el avance del dólar. ¿Es esto posible? ¿Es esta propuesta viable, crear una comisión para controlar el precio de la moneda norteamericana? No, definitivamente no es viable y de hecho demuestra pues que existe un importante desconocimiento de cómo está funcionando el mercado de la divisa extranjera en el Perú. Recordemos que en economía, oferta y demanda crean un precio de equilibrio y lo que está sucediendo con el dólar es algo muy sencillo y hay que entenderlo de manera muy práctica. El precio depende de cuánta gente quiere comprar dólares y cuánta gente quiere vender dólares. Entonces lo que hay que preguntarse en realidad no es a quién es el culpable de que subió o no subió, sino qué factores influyen en la demanda y en la oferta para que el dólar suba. El principal factor de la demanda en este momento de la gente comprando dólares, que viene, digamos, de tres sectores. Inversionistas que están sacando capital para proteger sus inversiones e invertirlo fuera del Perú. Punto uno. Empresarios que han decidido no invertir en el Perú, pero que están nerviosos por si acaso con sus ahorros y están sacando la plata. Punto dos. Y tercero, hay mucha gente en Perú que no está sacando su plata, pero está nerviosa porque ya el dólar ha venido subiendo 14% de lo que va del año. Es un montón de dinero. Todo el que tenía soles ha perdido 14%. Todo el que tenía dólares ha ganado 14%. Entonces, hoy en día, las amas de casa, las abuelitas, los padres de familia, también han decidido cambiar soles por dólar. Tercera razón. Entonces, acá no hay comisión que valga para decirle a la gente, oye, ¿por qué estás comprando dólares? Estás comprando dólares por una simple y sencilla razón. Hay inestabilidad política y están protegiendo su patrimonio. Entonces, para controlar esta subida del dólar, lo que hay que es desactivar cuáles son los factores de inestabilidad política. O sea, ¿por qué los empresarios, los inversionistas y las familias están comprando dólares? Entonces, la razón fundamental se explica por tres factores. El primer factor es ya, ¿quién maneja la política monetaria en el Banco Central? Felizmente el señor Julio Velarde el día de ayer ha dicho, me quedo. Gran noticia, el Perú lo debe celebrar, pero no es suficiente, porque la política monetaria es importante para generar estabilidad y controlar la inflación, y de alguna manera influye en el tipo de cambio. De hecho, si el Banco Central no estaría vendiendo tanto dinero como lo está haciendo en los últimos meses, el dólar pues habría subido ya a 4.50 y ahorita lo tenemos a niveles de 4.07, 4.10 hoy día. Entonces, primer factor, Banco Central, check, eso está trabajado. Segundo factor, política fiscal, que no exista un desorden, digamos, en el gasto público. Bueno, el señor Pedro Franque ha dicho y ha prometido Hemos tenido un equilibrio fiscal. Y eso es algo positivo. Entonces, la parte fiscal bien manejada, bueno, positivo. Pero hay un tercer elemento que es fundamental, que es la gobernabilidad, la estabilidad política y la estabilidad social. Y ahí es donde precisamente el modelo antisistema que se plantea, cambiando la constitución, cambiando el modelo de mercado y poniendo, digamos, un gabinete bastante cuestionable, ha generado pues un terremoto de inestabilidad. Y es ahí la razón principal donde está la incertidumbre. Y es la razón por la cual economistas, no solo peruanos como yo, sino incluso bancos internacionales que vienen analizando Perú, ya nos están bajando pues las proyecciones de crecimiento. Todos pensábamos que el próximo año íbamos a crecer entre 4 y 5%. Así es. Ahora los bancos extranjeros dicen que vamos a crecer 2%. Ahora, Melvin, precisamente sobre ese tema, Standard & Poor's acaba de publicar una nota en la que dice que su proyección de crecimiento para el Perú en el 2022 va a ser de 3.5%, es decir, ha reducido la proyección que tenían ellos y que superaba el 5% incluso. Exacto, entonces este problema nuevamente se inicia por la inestabilidad política y la falta de gobernabilidad y de un frente claro que genere confianza a los inversionistas, a los empresarios y a las familias. Mucha gente que ha votado por el señor Castillo hoy día está decepcionado por la manera en la cual se están manejando las cosas y por el nivel de antisistema al cual se está llegando. El modelo ha tenido cosas muy buenas para el país. Hay cosas que mejorar, por supuesto,
pero tampoco esto es para venir con la pata en alto y tratar de destruirlo. Entonces, ahí está el problema y la raíz del problema. Si una comisión va a solucionar eso, a buena hora. Pero Ahora, sabemos que no se trata de comisiones. ahora, Melvin, ¿qué significa que el Banco Central de Reservas haya agotado ya el 10% de sus reservas precisamente para controlar el avance del precio del dólar? ¿Cómo se manifiesta eso en el día a día, en los peruanos como tú, como yo, y cómo afecta nuestra vida? Sí, mire, el día a día de los peruanos se está viendo mediado de una manera significativa. La inflación del mes de julio fue la más alta en 52 meses, después del 2017. Más de 1.3% de inflación, siendo la inflación acumulada en 12 meses de aproximadamente 3.3%. Esto es por encima de la meta del Banco Central. ¿Qué quiere decir cuando la inflación sube? El poder adquisitivo de los que más necesitan en este país, los más pobres, los más frágiles económicamente, los desempleados consecuencia de la pandemia, más de 14 millones de peruanos, ese poder adquisitivo ahora pues no puede comprar la misma cantidad de panes, no puede comprar la misma cantidad de pollo, no puede comprar la misma cantidad de bienes básicos para sobrevivir. Entonces hay un costo directo, casi como un impuesto directo, que este gobierno que ha entrado le está imponiendo a los peruanos a consecuencia de la falta de buen criterio, buen manejo económico, al haber generado esta incertidumbre y la subida del dólar. Entonces esto sí impacta. Ahora, ¿qué está haciendo el Banco Central? El Banco Central desde hace básicamente 15 años ha implementado un mecanismo de intervención en el dólar para reducir la volatilidad. El dólar es bastante volátil, especialmente en otros mercados que el Banco Central no interviene. Sube y baja de una manera muy significativa. Entonces, en Perú se ha implementado un mecanismo para disminuir la volatilidad del dólar. Y esto se debe a que nuestro país es una economía bimonetaria. Es decir, circula en el mercado para comprar y vender cosas, para alquilar, para, digamos, intercambio y también para ahorrar dólares y soles. Entonces, la volatilidad impacta muchísimo en el día a día de las personas. Por eso el Banco Central, de manera acertada, compra y vende. Cuando sube mucho, vende. Cuando baja mucho, compra. Entonces, que se haya gastado el 10% ya significa, pues, que el Banco Central está, digamos, escarbando en los depósitos del país, ¿no? En los ahorros del país para proteger al ciudadano. Pero esto no puede ser eterno. Es decir, que el gobierno insiste con esta política antisistema, ya será pues dentro de 3 meses el 20% de las reservas, dentro de 6 meses la mitad de las reservas, y el dólar seguirá a 5 soles. Ahora, los especialistas, Melvin, y economistas como tú, hablan de dos factores importantes que influyen en el precio del dólar. Uno es evidentemente la incertidumbre política en la que estamos viviendo y esta crisis por la que estamos atravesando desde el punto de vista político. Sin embargo, hay otro factor, otra variable importante que no podemos dejar de ver, que es el precio de los commodities en el mercado internacional. ¿Cómo está afectando el precio de los commodities y en qué porcentaje está influyendo en el precio del dólar en la coyuntura que estamos viviendo actualmente? Aquí hay que ver dos componentes importantes. Cuando los commodities suben, el Perú gana. ¿Por qué razón? Porque el Perú es un gran productor de commodities, y especialmente de metales y minerales, ¿no? Y también de harina de pescado, y también del sector forestal, y también de agroindustrial. Entonces, si los commodities suben, el Perú gana y las exportaciones suben. Ahorita estamos con superávit de exportaciones. Se estima que el superávit a fin de año puede estar entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Es decir, en ese contexto de commodities al alza, lo que debería pasar es que el dólar se va abajo. O sea, que deberíamos tener en un gobierno que no se vaya en contra del sistema, en un gobierno que no quiera destruir lo caminado, deberíamos tener un dólar en realidad en 3.50, 3.40, pero ahorita lo tenemos en 4.10. Y esto es exclusivamente responsabilidad del gobierno actual. Ahora, un segundo componente de los commodities al alza es que también pues, sube el precio del trigo, el precio del maíz, el precio de la carne. Entonces, nosotros importamos esos productos y por tanto eso también impacta en la subida de los productos locales. ¿Qué porcentaje, si la subida del dólar o la subida de los precios de los insumos es más importante en lo que ha pasado recientemente? Ambos tienen componentes, pero yo diría que el precio del dólar es como 2/3 más relevante que el precio de los commodities. Es decir, hoy día deberíamos tener en realidad un dólar a 3.40 o 3.50 y lo que tenemos es un dólar a 4.10. ¿Quién es el culpable de esto? Bueno, el nuevo gobierno. Veamos las explicaciones al señor Castillo. ¿Por qué está haciendo que la inflación suba?
Claro. dándole las explicaciones al gobierno al respecto, Y ahora, ¿no? ¿cómo podemos hacer de alguna manera para bajar el precio del dólar a estos índices que tú nos indicas? Definitivamente uno de ellos es que el gobierno modere un poco su discurso y no se mande con insistir en temas relacionados al cambio de constitución o a la intervención del Estado en empresas estatales, etcétera, etcétera. ¿Qué más se puede hacer, por ejemplo, también desde el lado de la oposición? Ayer la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, hizo un llamado para que se convoque a un Consejo de Estado y se pueda establecer una agenda común para que exista gobernabilidad en el país. Esos gestos también son importantes para darle estabilidad política y también económica a nuestro país. Es correcto, ¿no? Todo lo que involucre la concertación de intereses para buscar la estabilidad del país es un camino. Pero lo más relevante en este momento, en realidad, está en la mente, ¿no? Y en las decisiones que el señor Castillo, como presidente de la República, de 33 millones de peruanos, ojo, no es el presidente solo de 2 o 3 millones de comunistas que puede haber en el Perú, es el presidente de 32 millones. Entonces tiene que gobernar para todos. Si las encuestas dicen que la mayoría no está de acuerdo con lo que está haciendo, entonces debería pues de tomar decisiones. Pero claramente para esto tiene que rodearse pues de técnicos capaces, de gente que pueda manejar estas cosas con responsabilidad y a la altura de las circunstancias. El Perú no está ahorita boyante, estamos saliendo de una terrible crisis producto de una de las pandemias que nos ha golpeado en 100 años lo más duro que se ha podido. La pobreza aumentó de 20% a 30%, o sea, tenemos el doble de pobres que hace año y medio. En este contexto no podemos jugar con la vida de los peruanos haciendo experimentos políticos. Necesitamos concentrarnos para crear credibilidad y confianza. Entonces, la primera medida es credibilidad y confianza. Y para esto el presidente tiene que salir, no solamente el ministro, y tiene que hacer los recambios en el gabinete para generar gobernabilidad. Porque con este enfrentamiento al cual el propio presidente con su gabinete han decidido seguir adelante, no vemos un futuro cercano. Y lo que vamos a ver es que las cosas se van a seguir deteriorando de manera significativa. Entonces, es momento ya de no pensar solamente en su partido, Perú Libre, sino pensar en los 32 millones de peruanos, incluyendo los que votaron por Fuerza Popular, incluyendo los peruanos que trabajan solo en el mercado local, más los peruanos que trabajan para el mercado internacional. Es decir, todos somos un país y debemos estar unidos, pero obviamente, ¿todos qué queremos? ¿Más crisis? No, queremos más estabilidad, más tranquilidad y sobre todo queremos más prosperidad, más salud, más trabajo. Eso es lo que quieren los peruanos. Así es. Démoslo. Y lo que tú has mencionado es clave, porque en medio de toda esta agitación política que estamos viviendo, cuando escuchamos voces que hablan de disolver el Congreso, como el caso del parlamentario Bermejo, o cuando se habla también de vacancia presidencial con solo 10 días del gobierno, esta situación también genera inestabilidad e incertidumbre, y sabemos perfectamente que la incertidumbre es un veneno para la economía. Sí, y hay un elemento importante, ¿no? Los mercados premian a los gobiernos cuando hacen bien las cosas y los mercados también castigan a los gobiernos cuando hacen mal las cosas. Una manera de castigar los mercados es precisamente la fuga de capitales y la salida de las inversiones. El problema es que eso de ahí, al final, ¿quién paga los platos rotos? Obviamente el señor Castillo no, pues. O sea, le está en contra de su gobierno, va a ser impopular, la gente va a salir a las calles, la va a reclamar, está bien, va a perder. Pero ¿quién realmente pierde en esto? Son los millones de peruanos, 14 millones de peruanos, 15 millones que están en el día a día. Ellos son los que pierden, porque al final no van a tener trabajo, no va a haber empleo, porque la inversión privada, internacional y local, se va del país. Se va a aquellos países donde le dan credibilidad y confianza. Y eso no es el momento de hacer. Ahorita el mundo a nivel global se está recuperando. Este año el mundo va a crecer aproximadamente 6% de PBI de crecimiento mundial. El Perú debe crecer 10%, pero con estas medidas probablemente terminamos creciendo 9%. Y el próximo año el Perú tiene el potencial de crecer entre 5 y 6% por año. Pero con estas medidas no solamente Standard & Poor's, ayer ya lo dijo JP Morgan, todos nos van a bajar la tasa de crecimiento esperada para el próximo año. ¿Y qué pasa cuando un país crece al 2% en lugar de crecer al 5%? Los empresarios, los inversionistas no invierten. Por tanto, hay menos empleo, por tanto la pobreza va a seguir creciendo. Eso es lo que no queremos, queremos todo lo contrario, queremos más inversión,
queremos más trabajo, más salud para todos los peruanos. Claro, Entonces, y hablando en términos micro y no tan macro, Melvin, las personas que tenían pensadas en hacer una inversión, como por ejemplo comprarse un carro, comprarse un departamento, un terrenito, invertir en un negocio, también se la van a pensar dos veces antes de hacer algún tipo de inversión en medio de la incertidumbre que estamos viviendo. exacto, la gente prefiere guardar el dinero en el banco antes de hacerlo trabajar porque no sabe si va a tener éxito o no su emprendimiento. Y eso es un problema porque ese es el círculo virtuoso del ahorro, la inversión, el empleo, el trabajo y sucesivamente. ¿Cómo rompemos ese círculo? Creando un ambiente de credibilidad y confianza. El señor Castillo todavía está a tiempo, pero si esto no se soluciona en el corto plazo, obviamente va a haber pues más protestas y la gente que votó por el señor Castillo va a salir a las calles a reclamarle que se vaya del gobierno. Porque claramente esto no se trata de un tema político, hay un tema económico acá. Si la agenda del señor Castillo es solo el cambio de la Constitución y no le interesa la vida de millones de peruanos, entonces estamos en un contexto equivocado de formulación de política y de entender la situación. Hoy día los peruanos, más que el cambio de la Constitución, quieren vivir mejor, quieren comer mejor, quieren tener más salud, quieren que sus hijos tengan la prosperidad y que estudien mejor. A eso se tiene que dedicar el Estado, no a desestabilizar la economía. Claro, ahora, ¿cómo ves el silencio del presidente Castillo? Después de su mensaje de 28 de julio, prácticamente no lo hemos escuchado hablar ni con los periodistas ni dar ningún tipo de mensaje a la nación. Más allá de las pocas palabras que dirigió luego de ser vacunado el viernes pasado, no hemos escuchado al presidente Castillo hablar, solo hemos escuchado al premier Bellido dar algunas entrevistas y hablar de temas que más bien han generado más incertidumbre. Mi impresión es que él está definiendo cuál va a ser su estilo de gobierno, ¿no? Usualmente los líderes en momentos difíciles salen, ¿no? Tienen que estar con el pueblo, tienen que hablar, tienen que darle mensajes, tienen que dar mensajes de la nación para tranquilizar a los ciudadanos. Espero que el presidente lo haga pronto, porque esto del silencio tampoco ayuda. Lo más que genera es más dudas y más incertidumbre. Pero obviamente hemos escuchado al primer ministro y varios ministros hablar bastante en estos días y varios de ellos, la verdad, que las cosas dejan mucho que desear, ¿no? Porque los peruanos pues quieren que su país sea manejado por los mejores profesionales que existen, no solamente por cualquier ciudadano con ganas de servir. Para eso hay que evaluar bien cuál es el perfil de los ciudadanos que van a ocupar tan alta investidura, no solamente en el primerato, sino en los ministerios. Entonces, es un honor servir al Estado, correcto, pero también debe ser un requisito para todos los peruanos que sea gente capaz, que pueda convocar técnicos y que pueda hacer cosas. Peleándose con su sector no se llega a ningún lugar. Entonces, en realidad, los ministros están obligados a concertar y a buscar dirigir a sus sectores, pero esto requiere pues de liderazgo claro, y en varios ministros no vemos ese perfil. Así es, Melvin. Yo quería terminar preguntándote por el tema de los conflictos sociales alrededor de algunos proyectos mineros. La semana pasada vimos a Guido Bellido precisamente llegar hasta Chumbivilcas para lograr una tregua en el corredor minero luego de más de 15 días de movilizaciones y bloqueos de este espacio. Pero también se habló de una comisión que iba a llegar a ver el tema del proyecto Tía María. El Perú es un país minero y eso no lo podemos negar. Y frente a esto, el presidente Pedro Castillo habló de la necesidad de implementar lo que él llama la rentabilidad social para que los proyectos mineros puedan ejecutarse en las distintas regiones de nuestro país. ¿Cómo ves tú esta propuesta de la rentabilidad social? Es un tema bastante complejo que viene de la legislación canadiense donde demoró 40 años en implementarse, nada menos. Sí, yo creo que lo importante en el tema minero es no matar la gallina de los huevos de oro, en este caso la gallina de los huevos de cobre. El cobre es el nuevo oro, es el nuevo metal ecológico, metal verde, y sabemos que el cambio climático está impactando en todo el planeta. La transformación de los autos de petróleo a gasolina hacia autos eléctricos va a demandar pues una cantidad de cobre sin precedentes. Y felizmente nuestro país está bendecido por la naturaleza, por Dios, al tener tantos depósitos de cobre y también de litio. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hay que pensar es cómo explotar racionalmente estos productos. Y sí, claro, tiene que haber una licencia social y también tiene que haber una licencia ambiental, porque tenemos que ser sostenibles
como definición y como principio. Pero esto no significa que hay que cerrar pues, los proyectos. A alguien se le ocurrió a un congresista de que hay que ir a Tía María para clausurar. Acá no hay que clausurar nada. Todo lo contrario, hay que darle las condiciones y las reglas de un justo equilibrio entre la parte social y la parte ambiental para salir adelante. Pero si nos ponemos puristas y perfeccionistas y pensamos que la rentabilidad social es algo esotérico que se tiene que definir en los próximos 5 años, bueno, dejamos pues tremendos depósitos de cobre y de otros metales literalmente en el subsuelo sin que los peruanos podamos utilizarlo. ¿Por qué es tan importante ahorita explotar estos proyectos? Tenemos cerca de 60.000 millones de dólares en proyectos listos para operar. O sea, no es 5.000 ni 10.000, 60.000 millones de dólares. Si todos estos proyectos se activaran en los próximos 3 años, significa 1 millón de empleos, de manera directa e indirecta. Y además, el Estado podría recaudar entre 30 y 40% más de impuestos, gracias a que los precios están altos. Con esos impuestos, obviamente, se puede dar más salud, más carretera, más transporte, más empleo, más educación. Es decir, hoy en día, ir en contra de la minería es un absurdo total cuando hay peruanos que se mueren de hambre, cuando hay peruanos que están con anemia, cuando hay peruanos que no tienen trabajo. Así es, Melvin. Lamentablemente el tiempo es tirano en televisión, como bien sabes, y se nos quedan muchísimas preguntas más en el tintero. Te comprometemos a conversar en otra oportunidad sobre estos temas para seguir aclarando este panorama de incertidumbre que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias por tu participación aquí en 24 horas mediodía. Nosotros